Cámaras de vigilancia, alarmas, botones de pánico, malla y alambrado electrificado son 5 elementos que no faltan en cada calle que se recorra del área metropolitana de Guadalajara. A falta de debida diligencia y sobre todo seguridad preventiva contra el delito en las casas, donde se supone debería de ser el epicentro más seguro que debiera tener cualquier persona. Lo que pasaba en la colonia de ricos, seguritizar todo, ahora lo vemos en los barrios más tradicionales. Santa Tere, El Santuario, La Perla, Oblatos, Jalisco, Moderna, desde luego la Americana, Country y Arboledas. ¿Están pagando los ciudadanos por su seguridad? ¿Son los vecinos quienes resuelven autogestivamente prevenir el delito? Te doy la bienvenida a este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, porque quizá te identifiques con los testimonios. Organización vecinal, el remedio a la inseguridad. Llegamos al barrio, ya tengo prácticamente 8 años acá. Se llega al barrio, de repente quieren abrir la puerta de la casa y fue así como, ¿qué onda, no? Entonces buscamos porque no había como que, oye, ¿dónde, no? ¿Hay algún grupo o algo, no? Nos agregaron a un grupo que al poco tiempo nos sacó porque estábamos buscando organizarnos, salir a la calle, dar rondines, conocernos, ¿no? Y fue así como, no, si no pasa por nosotros y no te damos permiso prácticamente no se puede. Ay, no, pues, y de repente sacadero de gente. Evidentemente hay un vacío de poder en el estado de Jalisco. Hay un vacío de autoridad. Algunos creemos que estamos ya entrando a una fase de un estado fallido en Jalisco. Se decidió reforzar la vigilancia en la colonia por varios sucesos que pasaron con vecinos de inseguridad. Aproximadamente nos hemos gastado en el domicilio para seguridad aproximadamente unos 30 a 35 mil pesos. La prevención del delito es un fracaso en Guadalajara, aunque se trate de una competencia municipal primariamente, que debiera reforzarse por una amplia estrategia gubernamental a nivel estado. En el día a día, vecinas como Mayra, en la zona de El Refugio en el centro de Guadalajara, encuentran más certeza en la organización vecinal que en la policía. Está evolucionando muy padre, más como un tema de tejido social, que es parte de seguridad también, porque si conoces a la vecina y al vecino y te involucras, entonces haces más por el barrio que estar siempre canalizado a través de una sola persona, que es la que levanta los reportes y es como, es que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, eso comenzó así y así es como ha ido evolucionando a lo largo de estos 7 años. Ahorita está muy interesante el proceso porque se busca realmente buscar la participación ciudadana, o sea, que seamos más vecinos y vecinas los que estemos aquí, por ejemplo, en el parque, que nos apropiemos del espacio, que sea un lugar mucho más verde y obviamente entre más vecinas y vecinos estemos en la calle, haciendo, conociéndonos, participando, pues más seguro es para todas nosotras, para todos nosotros. De toda la zona centro, el Jardín del Refugio es el único que tiene caseta de vigilancia fija, mucho antes de los stands de policía en bicicleta que recién se han visto. Sin embargo, como expresan vecinas de la zona, pasó de ser una oficina a la que se podía acudir a un almacén. Híjole, pues la seguridad ha desmerecido muchísimo, pero en toda la ciudad. O sea, eso yo lo he visto muy claro aquí, en Lafayette, en la Americana. O sea, es un tema. Realmente la mayoría de vecinos estamos en plan de pues es que la policía no está para nosotras ni nosotros, ¿no? Hace poco tan solo tuvimos una ocupa en una casa, era una combinación entre una señora con sus hijas y unos ladrones, ¿no? De robapartes y demás, fue un tema muy complejo y lo que nos pareció muy interesante fue que la policía no estuvo, o sea, no hizo nada, fue como, oye, pues es que está pasando esto y mira, ¿no? Aquí está lo que están robando. No vamos a hacer nada, no estamos viendo nosotros aquí que se lo robaron. Entonces dices, pues ¿para qué estás, no? ¿Para qué sirves, no? De hecho, hay como un módulo de policía aquí en el parque que a lo mejor se alcanza a ver que pues no está. O sea, muchos vecinos en algún punto hemos llegado a pedir apoyo de, oye, están robando, están asaltando, están... es que somos un escuadrón antibombas. En la zona se creó un chat vecinal para intercomunicarse mejor y alertarse de robo a casa-habitación, asaltos a la calle, falta de luminarias, hasta extravío de mascotas. Pero no es el único grupo de seguridad que existe en el barrio y los barrios vecinos. Incluso hay lugares como San Jacinto, donde unas 8 cuadras decidieron por los altos índices de robo nocturno a casas con extrema violencia pasar de un chat a un sistema de alarmas y videovigilancia, aunque el gobernador tenga otros datos. Como cada mes, quiero darles el corte de la agenda de seguridad, cómo nos fue en el mes de abril, cuáles son los avances y cuáles son los retos que tenemos en este tema tan complejo. De entrada, quiero expresarles con satisfacción que Jalisco ha logrado mantenerse por debajo de la media nacional en la totalidad de la incidencia delictiva.
Los datos que yo les presento son los datos del Sistema Nacional de Seguridad. No son los datos del gobernador ni del gobierno del estado. Son los datos que el gobierno federal publica mes con mes. Y en esos datos mantenemos nuestra tasa de incidencia acumulada por debajo de la media nacional y muy por debajo de otros estados con los que nos podemos comparar por su tamaño, no por otra razón. Pero para que se den una idea, en la tasa acumulada de la totalidad de incidencia delictiva, es decir, donde están todos los delitos, homicidios, robos, fraudes, todos los delitos, para que nadie diga que decimos solamente de algunos, estamos 43% abajo de la Ciudad de México, 30% abajo del Estado de México, 14% abajo de Nuevo León. Los estados más grandes del país, con los que, insisto, podemos hacer un ejercicio comparativo, nos demuestran que en Jalisco estamos haciendo lo correcto. ¿Y cómo se logran esos datos? En total, en toda la colonia, lo que nos sale y que hemos puesto también es alrededor de unos 40,000 pesos con cámaras de vigilancia y alarmas de pánico. Nos ha ayudado mucho en la seguridad porque ahora sí los vecinos son los que estamos al pendiente. La policía municipal no hace mucho, de vez en cuando pasa alguna patrulla, la vemos a veces cada tercer día o a veces ni en la semana llegamos a ver, pero es muy poco lo que hace aquí en la colonia. Esto contó un vecino al medio perimetral, evidenciando que cualquier estadística positiva que publique el gobierno del estado deja de importar si existe una sola percepción de una víctima de inseguridad que, lejos de tener prevención y justicia, tiene que gastar dinero de su bolsillo para cuidarse, a lo que se suma la baja de denuncias en fiscalía por la falta de confianza. En el siguiente bloque ahondaremos en cómo se organizan las y los vecinos, además del subejercicio de recursos públicos en la materia. En Guadalajara hay que pagar para vivir seguro. ¿Pero a qué se debe esto? De todos los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, lo que más ha escandalizado es que la prevención del delito es una obligación incumplida y quienes pagan estrategias de cuidado son las ciudadanas y habitantes de Jalisco, por lo que se considera que vivimos en un subejercicio. Aunque no haya garantía, la autodefensa se volvió el mecanismo como derecho civil para poder vivir en paz. Organización vecinal, el remedio a la inseguridad. Si bien el gobierno del estado informa mes con mes su estadística de delitos a la baja, según la media nacional, la percepción en calle es otra, como apunta el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, e incluso va más allá explicando la situación en la que estamos. Han surgido también grupos de autodefensa en nuestra sociedad, en nuestro estado. Y en nuestra zona conurbada, incluso en nuestra zona metropolitana, podemos ver esas mantas. En el centro de la ciudad las he visto, las hay, ¿verdad? Entonces, eso es con la finalidad de tener una autoprotección en virtud de que la autoridad en el estado de Jalisco se encuentra rebasada para contener los altos índices de delincuencia que se tienen, cuando la autoridad en el estado de Jalisco pues tiene otros datos, ¿verdad?, que están, por supuesto, truqueados. Hay trucos para... Las cifras no cuadran con la realidad, definitivamente. Del año 2020 al 2021, los hogares de Jalisco duplicaron el gasto en medidas de seguridad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI. De acuerdo a las cifras, el gasto pasó de 6 millones a 12 millones de pesos por año. Preferiríamos, en dado caso, que nos cambiaran esto por un módulo, de esos módulos que de repente están ahí, que se supone que sí están todo el tiempo, o de plano insistir y llamar a la Guardia Nacional, porque sí han habido robos en la zona de las salidas del tren, por ejemplo. Y pues nada, ¿no? O sea, por eso están los grupos y dicen, oye, ¿sabes qué? Me están siguiendo. Ah, bueno, entonces ya salimos de repente vecinos, acompañamos, cosas así. Pero no sentimos que la policía haga su trabajo, ¿no? Y eso no es nuevo, Pero ahorita pareciera como que pues toda esta onda del crimen organizado ha permeado tanto que creo que nadie nos vamos seguros, ¿no? Yo siempre salgo con mi gas pimienta, sin gas pimienta la neta no salgo. Y sé defensa personal y todo, pero no me siento segura. No soy la única, de hecho hay un grupo solamente para mujeres en el que nos estamos de repente acompañando, apoyando precisamente por este tema, ¿no? Son cosas que solamente nosotras
conocemos cuando vamos a la calle, cómo nos sentimos, pero es algo que no ha mejorado, pero sí para nada, por más que nos quieran decir allá las autoridades que no, es que está mejorando, o sea, las desapariciones que hay y la sensación común de la gente no dicen eso, ¿no? Y eso es lo más importante. Nadie pone en duda con las estadísticas de robo a casa-habitación que vale invertir para proteger el patrimonio individual, pero una alerta que hace el investigador en el ámbito del acceso a la justicia es que un ciudadano en pleno derecho de proteger su patrimonio y defenderse puede en cualquier momento brincar al estatus de victimario. Hay algunas cuestiones jurídicas muy importantes que debe de tener en cuenta el ciudadano. Conocer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, principalmente en diversos artículos que tienen que ver con el tema de las libertades, por ejemplo. Algunos conceptos muy importantes que están en los códigos penales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Algunos temas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Te voy a decir por qué, porque el tema de la legítima defensa es un tema muy delicado también, porque de ser víctima, un ciudadano o algunos ciudadanos, hay una línea delgada cuando se ejerce justicia por propia mano de pasar a ser victimario. Estoy hablando de los linchamientos, que precisamente son actos de justicia por propia mano ante la incapacidad de la autoridad en materia de prevención de delitos, ante la incapacidad, y como ya se ha señalado en estos días precisamente por parte de World Justice Project, donde soy evaluador precisamente de este sistema de justicia vigente, y que estamos reprobados. Jalisco está reprobado. Mayra Herrera y las vecinas y vecinos con los que se organiza no pierde de vista este aspecto. Por eso su apuesta está más enfocada a organizarse desde un piso parejo, tomando en cuenta que la seguridad ciudadana se autogestiona, sin olvidar reclamar para qué sirven las dependencias del gobierno. Ella menciona que aunque la zona centro corre riesgos, otras latitudes de la metrópoli tienen una atención diferenciada. Yo creo que está estandarizado, aunque hay niveles obviamente. Por ejemplo, aquí estamos viendo, por cierto, saludos Pablo de Arbolado, tenemos un pendiente, espero que tengas oportunidad de responderme pronto. Pero no, o sea, en realidad es el mismo proceso, es lo mismo. O sea, solamente obviamente, dependiendo de los privilegios que se vivan, es como se vive, vaya la redundancia, la experiencia, ¿no? Porque también se está pasando en Providencia y en otras colonias. El tema es que a veces la policía responde más rápido en unas colonias que en otras. Acá hay un problema de narcomenudeo que todo mundo conocemos, que obviamente las autoridades conocen, pero casualmente la policía, pues como que tú sabes que, oye, es que esta hora aquí está pasando esto y es como, no pasa nada. Entonces, yo creo que está sucediendo en todas partes, sin importar el estrato social, pero hay lugares donde se privilegia más la atención que en otras. De un punto posible, pues estamos totalmente reprobados. Una de las preocupaciones más graves que hay es el tema de la corrupción. La ausencia de asesinatos, de homicidios, pues estamos al 0.17. ¿Por qué? Porque más del 99% de los homicidios dolosos quedan en total impunidad. Entonces, cuando un grupo de personas detienen a un delincuente en una colonia, en una cuadra, y lo someten y lo agreden, lo golpean porque la autoridad no es capaz de detenerlo, de procesarlo, de juzgarlo y sentenciarlo. Todo eso tendría que suceder en un Estado de Derecho. Pero en un Estado fallido, como creo que es en el que ya estamos viviendo en Jalisco, pues se hace lo más práctico, ¿no? Regresamos a algunos estadios históricos, incluso hasta llegar a la barbarie, ¿no? En el siguiente bloque, ¿y los controles de confianza a las y los policías?
Anteriormente escuchábamos que un vecino en la colonia San Jacinto en Guadalajara, donde el Partido Movimiento Ciudadano lleva 9 años gobernando, haber gastado hasta 12,000 pesos al año en dispositivos y mantenimiento de equipos de seguridad para 8 cuadras de su colonia. Si bien eso ha controlado o inhibido el asalto con armas de fuego en las casas de un pequeño sector del oriente de la ciudad, que el gobierno del estado informe la disminución del delito sin reconocer las estrategias ciudadanas de autocuidado y que las y los policías de primer contacto no están funcionando como ya se narró en este episodio, se vuelve un indicador de que no estamos en el mejor panorama de seguridad ni nos estamos entendiendo ciudadanos y gobierno. Organización vecinal, el remedio a la inseguridad. La Ley de Controles de Confianza en Jalisco se aprobó en 2012 cuando el Partido Acción Nacional gobernaba el estado. A 11 años de haberse definido las reglas de los 5 exámenes que debían de aprobar las y los policías, uno médico, toxicológico, psicológico, polígrafo y entorno social, así como su declaración de situación patrimonial, la realidad es que la confianza ciudadana es lo que menos existe a los uniformados. Porque pues los policías, los que andan en la patrulla al final siguen órdenes y es como, por ejemplo, los últimos cambios que hubieron de tú tienes que estar casi en flagrancia de la violación o de tal, es como, eso es absurdo. Entonces creo que lo primero sería que las autoridades piensen de verdad, o sea, porque ellos están para servirnos, o sea, necesitamos ponernos las pilas y recordar que las autoridades, sea quien sea, desde el gobernador hasta, no sé, el de superintendencia, quien esté, están para servirnos a la sociedad, no nomás a sus propios intereses. Entonces, partiendo desde ahí, viene una verdadera socialización de, a ver, tú, ¿qué necesitas de la policía, no? O sea, ¿qué filtros estoy teniendo yo a lo mejor que están impidiendo que la policía haga su trabajo bien? A lo mejor me falta un perfil psicológico más amplio, una preparación de inteligencia emocional, un verdadero interés por la comunidad. Creo que eso sería como lo básico, porque a lo mejor se le pide demasiado a la parte de más abajo de la organización que pues dice, a mí nomás me dan un arma y me dicen sal y listo. Entonces, o sea, ¿qué tiene la policía o qué le está faltando a la policía desde la capacitación hasta la práctica, ¿no? Claro. Pero por otro lado, o sea, lo que he podido recolectar de todas las inquietudes que tenemos acá en esta zona, por ejemplo, es, uno, pues que tengan ganas de hacer su chamba, ¿no? O sea, eso es lo primero, o sea, que no sea, oye, pues me está pasando esto y traigan cara de, pues no puedo hacer nada, ¿no? O sea, porque es como, entonces, ¿para qué estás trabajando, no? O sea, ¿dónde está tu empatía? ¿Dónde está tu labor ciudadana? El investigador en ciencias sociales, que además es evaluador en el World Justice Project, complejiza que no se trata de si las y los ciudadanos se organizan para protegerse, lo que es legítimo, sino que la descomposición asociada a la corrupción y participación de cuerpos policíacos en los delitos rebasó cualquier límite. La situación es tan grave que hay una doble tributación en Jalisco ya, un doble pago. Esto es, nosotros como ciudadanos pagamos la seguridad a los policías estatales y municipales, pero a su vez hay particulares que están ofreciendo seguridad, la de a de veras, la real y la efectiva, en un gran número de municipios. Obviamente esta seguridad que ellos ofrecen no es gratuita, hay otro cobro también, pero que dicen son muy efectivos y que están operando en nuestro estado. Ante la ausencia de autoridad y el vacío de poder que hay, pues hay otros que lo están ocupando, pero hay un doble pago, hay un doble tributo que el ciudadano está haciendo para comprar la seguridad que debió haber otorgado en su momento el Estado. Bueno, pues últimamente han venido periodistas, ayer se comunicó conmigo Rodrigo de Colombia, de Bogotá, y vino a entrevistarme qué estaba pasando en Jalisco con el tema del narcotráfico, con el tema de los grupos delincuenciales, con los homicidios dolosos, con el hallazgo de fosas clandestinas, con los descuartizados, con los pozos gigantescos. Vino preocupado y sorprendido de Colombia. Recuerdo que en el año 2000 o un poquito antes ya empecé a escribí una columna que titulé La colombianización mexicana, por lo que se vivía en Colombia en los 80s del siglo pasado con Pablo Escobar, y que veía yo que íbamos en esa ruta.
todo México está estancado, dicen los evaluadores en materia de justicia y derecho. La seguridad, recalca Mayra Herrera como vecina que aviva la opción de organizarse alrededor de la cotidianidad frente a la estadística estatal de que desaparecen 12 personas diarias y solo se localizan 3, requiere participación y liderazgos fuera de los partidos políticos y la estructura de gobierno. El batallar es la participación social, la participación ciudadana. O sea, si seguimos encerrándonos en nuestra casa y no me afecta, no me importa, hasta que se meten a mi casa a robar es cuando empiezo a buscar a ver cómo sumar esfuerzos, estamos fritos, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita a nivel, vámonos nada más a Jalisco, ¿no? A nivel zona metropolitana de Guadalajara. Acá, por ejemplo, muchas veces se ha invitado a, oiga, vamos a hacer un rondín, vamos a reunirnos para hablar sobre el bosque, sobre el parque, sobre y de pronto somos los mismos vecinos siempre, ¿no? Que somos 10 de 200 personas que hay en el chat. Entonces, oye, pero ¿qué está pasando, no? Entonces, primero, invitar a la gente de verdad a que nos demos cuenta cómo estamos como sociedad y qué es lo que yo como ciudadano no estoy aportando, porque ser ciudadano no nomás es ya fui, voté y resuélvanme, es fui, voté, pero tengo que darte seguimiento a ti, gobernador, presidente municipal, de qué estás haciendo y necesito además involucrarme. Oye, hay un espacio vacío de jardinera enfrente de mi casa, hay de 2. Hay que le hagan a alguien más o basurero. O, oye, voy a conseguir un árbol y me voy a encargar de regarlo y de cuidarlo, porque no nomás planté y planté y ya, y me tomo la foto, ¿ves? Me aseguro de que el árbol ya esté creciendo, ya agarro, órale, ya, listo. O sea, hay que aportarnos, pues, ¿no? O sea, por eso es una sociedad, es una comunidad. Si yo estoy bien, aporto bienestar y entonces yo recibo lo mismo y entonces ya nos conectamos. Jiménez Reynoso contó para tomarlo en cuenta que en Jalisco hay 200 policías bajo denuncia de haber participado en una desaparición forzada y calcula que la desaparición de 8 trabajadores de una empresa de call center localizados sin vida inhibirá en la secuencia laboral que jóvenes salgan a cualquier tipo de empleo. Mayra, por su parte, siembra la semilla de no depender del sistema y el aparato de seguridad, sino del de al lado, del de las y los vecinos. Dicen, no, es que el cambio está en uno, o sea, sí, pero tiene que ser también algo comunitario si es que queremos que el cambio permee a la comunidad, que es donde todos vivimos. O sea, ahorita estamos en el parque, ¿no? Entonces, qué padre sería que podamos llegar a un 9 de la noche al parque y estar platicando entre vecinas y vecinos, jugando en la noche, ¿no? O sea, sintiéndonos seguras y seguros, que es algo que lleva años sin suceder. Entonces, lo esencial es involucrarnos, o sea, perderle el miedo, la apatía a platicar con las vecinas y con los vecinos, así sea en el edificio, o sea, anímense, o sea, el primer paso es animarse. Nosotros, yo por ejemplo, cuando he tocado puertas de, oye, tenemos un grupo de, porque ahí está la parte de ventas, está la parte de mujeres, está la parte de seguridad, ¿no? Y entonces, oye, tenemos un grupo de tal, ¿te quieres sumar? Hay gente que te dice, no, ¿para qué? ¿No? Y es como, bueno, ¿no? Entonces, si ya estamos en esta sociedad que ya nos tocó, bonita, jodida, como esté, ya estamos aquí, ¿qué puedo aportar para yo estar mejor y para compartir ese bienestar con otras personas, ¿no? Primero es vencer la apatía, o sea, porque hay muchos, los apatíos nos dicen, ¿no? Tristemente. Y esto es ya una famita nacional. Vencer eso y hacer, o sea, oye, esto está seco, bueno, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Tú qué puedes hacer? O sea, es como, ¡pum! ¿Cómo le puedo hacer yo? Y entonces, organizarse de par en par siempre estará en el horizonte como la forma más compleja pero efectiva de frenar cualquier tipo de amenaza.